נקבצו באו לך בנייך מרחוק. התגדל והתקדש שמר דבר אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי ושמח ורקנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן
ישבח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחדר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה וירוע נעלם מכל ברכתה שירת מזבחתה ונחמתה להמירה בעלמה בנבוא אמן בנבוא אמן בנבוא אמן על ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא בבאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחיל הנד ותחולכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה ועלה בנבוא אמן בנבוא אמן בנבוא אמן יחשלם רעמי שמיה חיים בחץ זבה בישועה ונחמה בחץ זבה ורפואה וסגולה וסליחה וכפרה ברחבה ברצלה לחשלם רעמי שמיה חיים בחץ זבה בישועה ונחמה בשץ זבה ורפואה וסגולה וסליחה וכפרה ברחבה ברצלה לנו דוכו לעמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום בין רומח וברחמה
ויחי בנסוע אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משנאיך מפניך, אם מציון תזך תורה ודבר אדוני מירושלים, ברושם נתן תורה למחמוד ישראל בקדושתו. Shabbat Shalom. Para hoy nos corresponde la parashá
Shlach Lehab. La parashá Shlach Lehab va desde el libro de Bamidbar 13:1 al 15:41. Tenemos 7 aliot. La primera la encontramos en 13:1 al 20. La segunda la encontramos en 13:21 al 14:7. La tercera de 14:8 al 25. La cuarta del 14:26 al 15:7. La quinta del 15:8 al 16. La sexta del 15:17 al 26. Y la última aliad, la séptima, la encontramos del 15:27 al 41. El Maftir, 15:38 al 41. Y para esta parashá la Haftará, Yehoshua 2:1 al 24. El Brit Hadashah también lo podemos leer en Hebreos 3:7 al 19. Podemos pasar a mirar la siguiente diapositiva. Después de la salida de Misraín, el cruce del Mar Rojo, la entrega de la Torá en el monte Sinai, la construcción del Mizcán y la cuenta de la cantidad de hombres listos para la guerra, llegó el momento de entrar a la tierra prometida. Durante 430 años, pasando por un gran periodo de esclavitud, el pueblo estaba listo para entrar a la libertad, en la tierra que el Eterno había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Shelach Lehad Anashim. Envía para ti hombres, dice la palabra, en Bamidbar 13:2. Hashem le dice a Moshe que envíe para ti, no para mí. Ya el Eterno les había dicho que era una tierra buena, no hacían falta espías. Pero si esa era la que el pueblo quería, no lo iba a detener, no les iba a quitar la independencia. Pero eso sí, le dijo, asegúrese de tener hombres que sean distinguidos, líderes rectos. Entonces, ¿de quién fue la idea de enviar espías? Según la parashá de esta semana, podríamos leer aquí que fue del Eterno. El Señor dice a Moshe, envía a hombres a explorar la tierra de Canaán que estoy dando al pueblo de Israel. De cada tribu manda uno de los líderes. Por lo que ante esta orden del Eterno, Moshe los mandó del desierto de Parán. Según Moshe, cuando viene ya después en Deuteronomio podemos leer, dice, entonces todos ustedes se acercaron y me dijeron, vamos a enviar a unos hombres en vanguardia para espiar la tierra por nosotros y que nos traigan un informe acerca de la ruta que debemos tomar y a las ciudades las que debemos ir. La idea me pareció buena, por lo cual seleccioné a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Esto lo encontramos en Devarim 1:22 y 23. El Eterno le dio permiso para mandar a los espías, no lo ordenó simplemente, no se opuso. Donde desea ir una persona, ahí será guiado. Así decían los sabios. O sea, el Eterno no impide que las personas sigan por el camino o la acción que están decididos a hacer, aunque Él sabe que puede terminar en una tragedia. Es así que la naturaleza de la libertad que nos da el Eterno incluye la libertad de cometer errores. Podemos mirar la siguiente diapositiva. Al parecer, esta iniciativa de enviar espías, ya como habíamos dicho, proviene de parte del Eterno, pero en realidad lo que ocurrió es que el Eterno estaba haciendo esto en respuesta a una petición del pueblo de Israel. Entonces Dios dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro, el Eterno, nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Suba y toma posesión de ella. Como el Señor es Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Pero os acercaréis todos a decirme, enviemos varones delante de nosotros. Volvemos a mirar el relato para concluir que realmente quien quería ir a la tierra, quien quería conocer la tierra, eran los hombres, era el pueblo, porque el Eterno ya no la había dado. El Eterno ya le había dicho al pueblo, la tomarás. Pero os acercasteis todos a decirme, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra. Ahora, la idea de enviar espías a la tierra no fue del Eterno, como ya lo hemos dicho. Había sido muy fácil que el pueblo se justificara diciendo que la prudencia aconsejaba la necesidad del envío de espías, pero el caso es que
el Eterno era quien estaba guiando al pueblo, de modo que en la solicitud demostraba más bien una falta de fe. No estaban confiando en el Eterno. ¿Y qué dice la palabra? En Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar al Eterno, porque es necesario que el que se acerca al Eterno crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Eterno, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Quiénes fueron? Estos son los nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isahar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gad, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Batsi; y de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Estos son los hombres varones que Moshe envió a reconocer la tierra, y a Osea, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre de Yehoshua. Podemos mirar la siguiente diapositiva. La diapositiva donde vamos a mirar el nombre de Yehoshua. No es esta, gracias. Yehoshua se llamaba antes Oseas, que significa el que hace salvación. Le pone una letra Yod y el nombre, con solo una letra, ha sido añadida la letra Yud al inicio del nombre y ahora se lee Yehoshua. Esta letra Yod es a su vez la primera letra del tetragramatón, el nombre del Eterno. Por lo tanto, el nuevo nombre que resulta ahora significa Adonai, es el que hace salvación. Por exigencias fonológicas propias del idioma, alargar la palabra cambia algunas veces el significado. Hemos aprendido que cuando el Eterno le cambia el nombre a Sarai y a Abraham, también le agrega parte de su nombre. Y esto es muy importante, porque el tener el nombre del Eterno con uno significa que el Eterno nos acompaña, que el Eterno realmente está con nosotros. Moshe, movido por el Eterno, nombró a Osea salvación en hebreo, como Yehoshua, Dios es salvación, dejando claro que a partir de entonces aquel hombre no lucharía más con sus propias fuerzas, sino que su destino sería guiado por el propio Eterno. Espía general y luego líder espiritual de todo el pueblo, Osea tuvo un largo aprendizaje durante décadas en el desierto al lado de Moshe, forjado para una batalla y el liderazgo. Esto era lo importante, de que siempre Osea estuvo al lado de su líder. Siempre Osea Yehoshua ya estuvo al lado de Moshe aprendiendo, formándose, y nunca quiso tener su lugar. Entonces Moshe envía así a los 12 hombres más grandiosos del pueblo para que espíen la tierra. Era el equipo soñado, eran los mejores hombres, eran los líderes que todo el pueblo quería. Todos eran valientes, todos líderes entre familias, así que realmente empezaron a cumplir su misión en forma admirable. Podemos mirar la siguiente diapositiva. Subieron al Neguet y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Aimán, Sesai y Talmad, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Misraín. Llegó hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo, y también granadas e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Uno por cada tribu. Con la misión de reconocer el terreno, la calidad de tierra y de sus frutos.
y de los que debían traer muestras, saber que sus habitantes si eran muchos o pocos, fuertes o débiles. De las fortificaciones de la ciudad, 40 días duró la misión que se les encomendó, y a su regreso relataron a Moshe y Aarón y a la comunidad todo lo siguiente: que efectivamente era una tierra que manaba leche y miel, y presentaron las muestras de los frutos que trajeron. Un enorme racimo de uvas que debía ser transportado por 2 hombres, granadas e higos, que sus habitantes residían en ciudades fortificadas y que eran poderosos gigantes ante los cuales ellos se veían a sí mismos como langostas. Ahora ya eran expertos en cuanto a la tierra. El Eterno tenía toda la razón cuando dijo que era una tierra en la que manaba leche y miel. Ahora, esto solo está confirmando lo que el Eterno ya les había dicho. En la siguiente diapositiva, podemos mirar que la palabra hebrea usada por el pueblo judío para describir a los exploradores que Moshe envió a reconocer la tierra en Canaán es meraglín, del hebreo regel, que quiere decir pierna o pie, literalmente ir a pie. Se traduce esta palabra con el comentario de exploradores, porque realmente eran más exploradores que espías. El texto hebreo utilizó esta porción de la Torá, números 1 y 2, números 1, 2, la palabra Nashin, que significa hombres y no espías. La tarea que se les asignó fue recorrer el país, es decir, mirarlo, explorarlo. Aunque el Eterno prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, así como a sus descendientes, el pueblo de Israel, que les daría la tierra de Canaán, repite de nuevo el texto de que la tierra les fue dada. Envía a investigar la tierra de Canaán que les estoy dando a los hijos de Israel. ¿El pueblo de Israel podría tener alguna duda sobre la tierra prometida? Pero el Eterno es amoroso y fiel. Cumplirá la promesa que hizo a los patriarcas. En este punto, esta es una promesa, no es una profecía. No es una profecía que condiciona de que el Eterno les daría la tierra solo si obedecen, solo si son buenos, solo si. No. El Eterno dijo, les voy a dar la tierra. Y si dijo que les iba a dar la tierra, iba a ser a pesar del mismo pueblo. No tenía que ver si nos portamos bien, si nos portamos mal, no. Era una promesa que el Eterno iba a cumplir. A pesar de todo lo que hiciera el pueblo, a pesar de todo lo que dejara de hacer el pueblo, el Eterno iba a cumplir su promesa, porque el Eterno siempre cumple sus promesas. Si la palabra es dada, la palabra se cumplirá. La siguiente diapositiva dice, no se les encargó solo la búsqueda de la mejor manera de conquistar la tierra. Más bien su misión era llegar a conocer la tierra misma como base para el desarrollo de una nación, ya que el Eterno dice que es el momento de que Israel tome posesión de la tierra que yo estoy dando al pueblo de Israel. Ahora es el momento porque los habitantes han corrompido su camino. La corrupción estaba a un nivel máximo que el Eterno no podía aceptar más. Por lo tanto, Moshe los envió a la tierra que da leche y miel. Ahora tenían que enfrentarse a un peligroso y desafío informe de los espías y ver cómo lo afrontarían. Duraron 40 días esperando un informe, pero llegaron los espías a dar el informe. La siguiente diapositiva empieza con el pero. El informe de los espías que representaban a las 12 tribus es positivo con referencia a la abundancia de vegetación y de frutos, pero es negativo en lo concerniente a la posibilidad de la conquista. Las ciudades están fortificadas y sus habitantes tienen dimensiones gigantescas. La imagen literaria que utilizan los espías es dramática. Al expresarse según el texto bíblico, Banei Beineineu Kahagabin Behen, que significa, y éramos a nuestros ojos como langostas, aparentemente en comparación al enorme tamaño de los habitantes de Canaán, y así éramos a sus ojos. La narración
de lo que habían observado asustó sobremanera a los hijos de Israel, que criticaron fuertemente a Moshe por haberlo sacado de Misraín. Dijeron, ¿por qué nos tenemos que enfrentar a esta situación? Y se inicia un motín en los que pedían otro jefe para volver a Egipto. Sin embargo, Caleb y Josué, sin negar la veracidad de lo que estaban describiendo al resto del grupo, concluyen su exposición afirmando que existía una posibilidad real de vencer a los cananeos. Cuando no creemos que el que está dando las órdenes es poderoso, cuando nos vence más el miedo que la fe, es difícil. Hubo 12 personas, 2 espías, que ven exactamente los mismos frutos, la misma gente, el mismo paisaje, pero sin embargo no opinaron lo mismo. 10 de ellos pensaban que la conquista era imposible de lograr, aunque habían sido únicamente mandados a que reconocieran la tierra, no a decirles si se podía conquistar o no. Con su reporte desanimaron al pueblo y los 2 restantes, aunque vieron lo mismo, llegaron a la conclusión, más podremos nosotros que ellos. En la siguiente diapositiva. La mayoría no siempre tiene la razón. Y todo es del color del cristal con que nosotros lo miremos. La diferencia la marcó la fe. Por 40 días de duda, las promesas del Eterno sufrieron 40 años de vagar en el desierto. Estuvieron muy cerca, vieron sus frutos, pero no tuvieron la suficiente fe. Josué y Caleb nos dejan un gran ejemplo. Aunque las cosas parezcan andar mal, alentémonos mutuamente. Josué y Caleb son los 2 de ellos. Finalmente entraron a la tierra de promisión. Nosotros también podemos ser más que vencedores, dice la palabra en la carta a los Romanos 8:37. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La historia según la que un pequeño grupo de 10 hombres logró influir en la nación, evitando que se dirigieran a Eres Israel. Los 10 exploradores utilizaron la retórica experta y tácticas de miedo para asustar a la gente y convencerlos de que posiblemente no pueden derrotar las naciones cananeas y que incluso si pudieran, la tierra no era deseable en ningún caso. Que no nos mueva el miedo. Que si Dios da la promesa, el Eterno la va a cumplir. Que no nos muevan las circunstancias. Indudablemente la autoestima es un factor determinante en muchas ocasiones. Si la autoestima es baja, si vamos inseguros, posiblemente no nos va bien. La palabra nos exhorta a andar por la fe. Si el Señor nos manda, podemos ir confiados. El Eterno deseó seguir tal o cual camino. Él me dará fuerzas para ir adelante. El Eterno no me va a mandar si no estoy preparado. Pero si me aferro a las circunstancias, a lo que mis ojos ven, y quito la mirada del autor y consumador de la fe, de Yeshua HaMashiach, muy seguramente vamos a caer. Qué fácil es tener fe cuando estamos seguros, qué fácil es cantar en la congregación cuando estamos felices, cuando lo tenemos todo. Pero es muy difícil preservar en la fe en medio de la prueba. Sin embargo, el Eterno nos conoce y nos ama y nos dice, como se lo había dicho a David, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso lo podemos ver en el Salmo 32:8. El caso, con más motivo debemos creer en el Eterno y poner en práctica nuestra fe porque el Eterno no nos abandonará. Por el contrario, nos mostrará su poder, su fidelidad, su amor y su misericordia. La fe y el gozo deben estar presentes en nuestra vida a pesar de las circunstancias. No deben sujetarse a ellas, porque si no perdemos ambos. No importa lo que estemos atravesando, recordemos que Dios nos ayuda. En los tiempos difíciles podemos estar seguros. ¿Y qué tiempos difíciles los que estamos pasando durante esta pandemia? En Colombia tenemos problemas de empleo. Ahora mismo tenemos problemas de protestas. La pandemia está matando a mucha gente, pero nosotros estamos como si estuviésemos en Gosén.
El Señor nos tiene separados porque nos ama, porque somos su pueblo. No importa lo que estemos atravesando, recordemos que Dios es nuestro ayudador. Dice la palabra en Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en los videos, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Eterno, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto es lo que tenemos que ir aprendiendo cada día, en fortalecer nuestra fe, porque a veces caemos, a veces perdemos la fe muy fácil, pero se nos olvida que el Eterno nos ama y que si somos hijos nos cuida como a hijos. La siguiente diapositiva. Los exploradores simplemente negaron la capacidad del Eterno para proteger a la nación y guiarlos a la victoria sobre los formidables ejércitos cananeos y argumentaron que era débil. Esta fue la historia teológica que tomaron los exploradores. Rechazando la posibilidad de que el Eterno pudiera ayudar a los hijos de Israel a tomar posesión de la tierra sin sacrificios, no hay frutos. Detrás del flaqueo de los jefes de las tribus que salieron como exploradores a la tierra de Canaán y con una sola exclusión de Caleb y Josué, regresaron derrotados psicológica y políticamente. ¿Y hay algo más que una debilidad espiritual o una falsa apreciación de la realidad? Incluso su relato de lo que creyeron ver permite apreciar lo quimera que fue su visión. Además, confunden su rol. Un líder no puede ser solo un observador y un relator de la realidad, sino que debe trabajar para modificarla. ¿Acaso podemos pensar que las personas que ocupan un cargo importante en el liderazgo podrían equivocarse de esa manera? ¿Cómo pudieron Caleb y Josué enfrentarlo siendo una minoría? Si les hubiesen dado la tierra en bandeja de plata, quizás la habían recibido con alegría. Esa es la importancia del líder. Nosotros debemos saber a qué líder seguimos. Nosotros debemos saber de quién estamos detrás. No solo a nuestro líder espiritual, que debe tener la sabiduría, que debe tener la templanza, porque como lo dijo Moshe, como lo dijo Shlomo, es difícil manejar un pueblo. Es difícil manejar, si aquí con 12 personas hubo tantas cosas, imagínense una congregación con 200 o 300 o más personas. Y al pobre líder le toca, lleve una por una. Por eso es que nosotros debemos orar por el líder, bendecir al líder y obedecer al líder. Hemos comprobado una vez más que el pueblo de esclavos recién liberados siempre mostró falta de idealismo. Cuando sus líderes se dieron cuenta de la conquista de la tierra prometida, requería dedicación constante, pero se dieron por vencidos, sin pensar en superar los obstáculos que tenían frente a sí. Sus conductores triviales no estaban hechos de la fibra de los verdaderos líderes, dispuestos a asumir los riesgos inherentes al propio compromiso, muchas veces acompañado por sacrificios personales para permitir alcanzar sus propósitos e intenciones. Prefirieron quedarse en el desierto indefinidamente hasta que se esforzasen para lograr el objetivo señalado. En lugar de convocar el esfuerzo, acomodaban su realidad para demostrar que era mejor no intentar superar los aprietos y problemas. La siguiente diapositiva. Caleb y Josué se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si al Eterno se agrada de nosotros, nos hará entrar a ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y miel. Así que no se rebelen contra el Eterno ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Eterno está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Eterno se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Esto lo podemos encontrar en Bamidbar 14:10.
Caleb y Joshua, cada uno por su camino, se conduelen al describir que pese a sus prevenciones, los líderes siguen en lo suyo, buscando el camino fácil y cómodo. Obviamente, quien sale contra la corriente abiertamente debe estar dispuesto a pagar un alto precio de su soledad. Es más fácil hacerse al lado de los que están ganando según nuestros ojos. Quienes están dispuestos a convocar, a ser llamados para un esfuerzo, para llegar a su heredad, siempre son amenazados por la masa pasiva e indiferente perfectamente asentada en este aforismo de Esfinge que dice que la mayoría siempre tiene la razón. Quienes no aceptan el desafío no necesitan de ningún castigo divino para desaparecer la historia. Es que a veces cuando no hacemos la voluntad del Eterno, entonces creemos que es que el Señor nos castiga, entonces que por eso no nos salió. No, es que es diferente cuando hacemos las cosas con el Eterno y las cosas sin el Eterno. Cuando hacemos las cosas con el Eterno, siempre nos van a salir bien. Cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, no siempre nos van a salir bien. Esta generación nunca será capaz de resistir los embates de la conquista de la tierra y la construcción de una tierra prometida. Morirá poco a poco en el desierto, de su propia vida sin sentido, mientras que su descendencia crecerá y aprenderá correctamente que sin esfuerzo no hay logros, que sin sacrificio no hay frutos. La siguiente diapositiva. La generación del desierto era probablemente desde el mismo momento de su salida de Egipto, apenas recibe la Torá y construye el tabernáculo, no cesa de quejarse. La única opción es educar una nueva generación. Solo en raras ocasiones el pueblo de Israel recibe el derecho y la oportunidad de regresar a su país. La importancia de esta posibilidad es mucho mayor, que es posible el significado de asentarse en la tierra, ya que se asocia con el destino de Israel. Cuando esta opción se presenta, los costos son siempre muy altos, no vale esconderse detrás de la debilidad subjetiva y el pesimismo espiritual. El liderazgo judío debe encontrar la fuerza para evaluar la situación de manera realista y saber enfrentar los desafíos exitosamente. El riesgo de no proceder así es que deban salir de la escena, por muy buenas o por malas. Si tuviesen suerte, serían recién sus hijos quienes se educasen valerosa y osadamente para ser capaces de llegar a su destino. Yo soy el Señor, dice la palabra. Cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que me desafió en el desierto. Perecerán y allí mismo morirán. De salir del imperio más importante se asustan al enfrentarse con 7 pueblos que son triviales. Y si los enviados no trajeron noticias alentadoras, ¿era causa suficiente de su desconfianza ante los que son nada en sí mismos? Este es nuestro pueblo en el desierto, tan cerca de la fe y por momentos de debilidad, tan lejos de ella. Y tengamos en cuenta algo, de todos los pueblos que habla la Torá, de todos aquellos pueblos, todos se perdieron, todos fueron desapareciendo, únicamente prevaleció Israel, y hoy Israel vive. Pero a pesar de todo, el pecado tiene consecuencias. Dice la palabra, Adonai dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré en mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Otra vez Moshe interviene para apaciguar la ira del Eterno. Una vez más, es gracias al líder que empieza a orar y sigue diciendo la palabra, Adonai tardo para la ira, en la oración de Moshe, y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según su grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde mi reina hasta aquí. Y más adelante dice, entonces Adonai dijo, yo lo perdonaré conforme a tu dicho.
¿Cuántas veces Moshe tuvo que orar por este pueblo? La palabra habla de por lo menos 3 veces que oró y ayunó durante 40 días para que el Eterno no destruyera al pueblo. Así como oró Moshe, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, tenemos una posibilidad, y es que nosotros también tenemos el abogado más grande que intercede por nosotros. En la siguiente diapositiva podemos mirar. Primera de Yohanan 2 dice, Yeshua es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua, a Mashiach, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros, le conocemos si guardamos sus mandamientos. Él dice que yo le conozco y no el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También la primera carta del Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua Mashiach hombre. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Criticamos al pueblo de Israel, no, es que eran pecadores, es que eran duros de servicio, pero nosotros somos iguales. Nosotros no somos mejores que ellos. Ellos andaban con el Eterno. A veces nosotros nos hacemos a un ladito. Entonces, no era criticar lo que hacían. No, es que nosotros tenemos un mediador más grande, porque si no ya hubiésemos sido consumidos. Porque el Eterno ha tenido tanta misericordia de nosotros, que nos dio a Yeshua Mashiach. El comportamiento de enojo del Eterno que manifestó su voluntad de exterminar a toda la comunidad, excepto a Caleb y a Yehoshua, y crear un nuevo pueblo a partir de Moshe, y no era la primera vez. Este último hábilmente le argumenta al Eterno que tal actitud sería vista por los otros pueblos como un fracaso en su objetivo de llevarlos a la tierra prometida. Y que por tal razón, si el Eterno los mataba en el desierto y no accedía al perdón, los otros pueblos iban a hablar mal. Y entonces el Eterno accede a la rogativa de perdón de Moshe, pero sin embargo castiga a los 10 que malinterpretaron su misión y demostraron su carencia de fe en su poder, con una plaga que los aniquiló, y el pueblo que reaccionó en su contra lo condenó a vagar durante 40 años por el desierto, 1 año por cada día que duró la misión de la exploración, de manera que esta generación moriría sin conocer la tierra prometida. Cuando los hijos de Israel se enteraron de esto, expresaron su arrepentimiento y decidieron subir al monte que estaba en dirección de Eretz Israel. Pero fueron advertidos por Moshe que eso ya no les iba a servir, que habiendo transgredido el mandato divino, perdido también su favor, serían abatidos por los amalecitas y los cananeos. Pero sin embargo se obstinaron y desobedecieron igualmente esta advertencia, siendo atacados y derrotados por esos pueblos. La siguiente diapositiva. Los hombres que dieron el falso informe al pueblo mueren debido a una plaga y el pueblo requiere ir a la conquista de la tierra, pero aquí no fueron respaldados por el Eterno, como ya lo habíamos leído. Ellos dijeron, estamos listos para ir hacia el lugar acerca del cual el Eterno ha dicho, pero Moshe les advirtió, ¿por qué van contra la palabra del Eterno? Esto no tendrá éxito, no vayan hacia allí. El Eterno no está con ustedes. Eviten morir a mano de sus enemigos. La Torá menciona un dato interesante. Ni el arca del pacto del Eterno ni Moshe se movieron del campamento. ¿Qué nos enseña esto? Si el Eterno no va contigo a un lugar o no respalda una decisión que has tomado, mejor es que no vayas o no lo hagas. Y en efecto, los amalecitas y los kenaanitas
vencieron a nuestro pueblo y lo persiguieron hasta Jormá. Una vez que reconocemos nuestras malas acciones y nos arrepentimos y queremos reparar nuestro error, pero la transgresión que cometimos deja secuelas, afectó nada menos que nuestra relación con el Eterno. El grito de desesperanza del pueblo ocurrió, según dicen los rabinos, el 9 de Ad. El Eterno dijo: ahora lloran por nada, pero yo haré que este día una ocasión para que lloren durante generaciones. En efecto, de su pecado reverbera a lo largo de la historia judía, porque este día, el 9 de Ad, ha sido marcado como una y otra vez un día de duelo, tristeza y destrucción. Dice Rambán: entonces uno debería asociarse con lo recto y estar constantemente en compañía de los sabios, para aprender de sus acciones. Por otro lado, uno debería mantenerse alejado de los malvados que caminan por la oscuridad para no aprender de sus acciones. El mundo está loco. Rodéate de personas ejemplares y de una comunidad que represente los valores de la Torá. Se hace necesario entonces cambiar el rumbo de la travesía por el desierto debido a las dudas que colocaron los líderes del pueblo de Israel. Ponen en evidencia que si una preparación insuficiente para la construcción de una nación, sin la necesaria confianza en uno mismo, ¿cómo se puede ocupar de una tierra y conquistar a los pueblos que viven en ciudades fortificadas y luego enfrentar los enormes desafíos que el desarrollo de una nueva sociedad implica? Todos tememos a la libertad, y más aún aquellos que nacen en esclavitud, un ambiente que no permitía asumir sus propias decisiones. 40 años en total deambularon nuestros antepasados por las arenas del desierto hasta que todos murieron. Todos aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad en Misraim y por lo tanto habían crecido en una atmósfera de sumisión y servidumbre, lo que es incompatible con un mundo donde impera la libertad. El Eterno nos hace libres. El veredicto posterior al episodio, la condena a lo que el pueblo estará por el desierto durante 40 años y que serían sus hijos los que entrarían en la tierra. Lo que sí fue un castigo, también fue una consecuencia inevitable de la naturaleza humana. Lleva más de unos días o semanas transformar a un pueblo de esclavos en una nación capaz de asumir las responsabilidades de la libertad. En el caso del pueblo de Israel, fue necesaria una generación nacida en la libertad, endurecida por la experiencia del desierto, libre del hábito de la servidumbre. La libertad requiere tiempo. No hay atajos posibles. A veces lleva efectivamente mucho tiempo. Esa dimensión del tiempo es fundamental para la visión judía en la política del progreso humano. Es por eso que en la Torá, Moshe enuncia repetidas veces que los adultos eduquen a sus hijos, que reproduzcan la historia de su pasado, que recuerden. Es por eso que el pacto mismo se ha extendido a través del tiempo, entregado de generación a generación. Es por eso que la historia de Israel es contada tan extensivamente en la palabra, y por eso es que el Eterno actúa dentro y a través de la historia. En el judaísmo no hay una transformación súbita, la condición humana, ni un momento a una generación en la que todo significa que es revelado. ¿Por qué? Pregunta Maimónides. ¿No les adjudicó simplemente la tierra a los israelitas a la fuerza de confianza o que necesitaban para cruzar el Jordán y entrar en la tierra? Su respuesta: porque hubiera sido abandonar la idea de la libertad humana, la elección, la responsabilidad. Hasta el Eterno mismo sugiere, según Maimónides, debe lidiar con la naturaleza humana y su muy lenta capacidad de cambio. No porque el Eterno no pueda cambiar a la gente, naturalmente que lo puede hacer. Él nos creó, nos podía recrear. La razón es que el Eterno prefiere no hacerlo. Desea que los seres humanos construyamos una sociedad en libertad. ¿Y cómo podría hacerlo si para poder materializarla tuviera que privarlos de la misma libertad que Él quería que ellos crearan?
Parece una paradoja. Hay ciertas cosas que un padre o una madre no harían por su hijo o su hija si es que quieren que se transformen en adultos. Hay cosas que el Eterno elige no hacer por su pueblo si es que quiere que maduremos moral y políticamente. Yeshua nos hizo libres. Yeshua nos dio libertad para ir aprendiendo Torá. Por eso, cada Shabbat estamos aprendiendo Torá para poder obedecer, para saber qué es lo que el Eterno pide de nosotros. Podemos transmitir a nuestros hijos no solo nuestro pasado, sino también nuestros ideales incumplidos. Podemos desear que no nos superen, que transiten por el camino de la libertad más allá de lo que podemos hacer nosotros. Es así, por ejemplo, como comienza el servicio en el Seder, en Pesach. Este año, esclavos, el año que viene libres. Este año aquí, el año que viene en Jerusalén. Pese al enojo del Eterno, el pueblo no fue condenado al exilio permanente. Simplemente debieron confrontarse con el hecho de que sus hijos podrían lograr algo para lo cual ellos no estaban aún preparados. La historia de los espías nos demuestra que la generación que salió de Egipto aún no estaba preparada para la libertad. Esa fue su tragedia, pero sus hijos sí lo estaban. Ese fue su consuelo. La siguiente diapositiva nos habla de las ofrendas. Cuando nos alejamos del Señor, el Eterno nos permite acercarnos a través de una ofrenda. Siempre la palabra dice, cuando guardemos fiestas, cuando lleguemos a Shabbat, cuando recibamos nuestros primeros frutos, nuestra forma de agradecerle al Eterno es la ofrenda. Dice, Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, cuando hayáis entrado en la tierra, el Eterno se preocupaba por Israel. Estos eran mandamientos que solo podían ser cumplidos en la tierra de Israel. Inherente a estos mandamientos estaban la promesa de que el Eterno los lleva ahí y no los dejaría en el desierto para siempre. Cuando el Eterno dijese, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, Él dijo, cuando hayáis entrado en la tierra, si tú no entras a la tierra no tienes que guardar estos mandamientos. No se rendirá con Israel. Muchos de los creyentes bajo la vara de la corrección del Eterno se han sentido abandonados por el Eterno, como si Él se hubiera rendido con ellos. Pero el Eterno siempre está cerca del creyente bajo corrección. Siempre que el Eterno nos disciplina, está ahí, esperando cómo reaccionamos. Y el Eterno nos instruye, y el Eterno nos educa. Y aquí empieza a decirle el Eterno a Moshe acerca de sacrificios y ofrendas que se efectuarán cuando habite en la tierra prometida, reiterando la igualdad de derechos y responsabilidades, muy importante, porque habla de extranjeros que morasen con ellos. Dice la palabra, cuando hagáis ofrenda encendida a Adonai, holocausto o sacrificio por vuestro especial voto o de vuestra voluntad para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Adonai de vacas o ovejas. Hoy no ofrecemos vacas o ovejas, pero sí podemos ofrecer el olor grato que habla la palabra. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, podemos leer del 14 en adelante. Mas a Adonai, gracias al cual lleva siempre en triunfo, mas a Adonai, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Mashiach y Yeshua, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para el Eterno somos grato olor de Mashiach en los que se salvan y en los que se pierden. Pero gracias al Eterno que nos lleva siempre en triunfo en Yeshua Mashiach y que por medio de nosotros manifiesta todo su lugar en olor de su conocimiento. La siguiente diapositiva dice, para la mayoría de las personas hay algo indispensable en el perfume. A todos nos gusta oler bien. Para el deleite propio, pero también para los demás. Cuando compramos un perfume o una esencia, lo primero que hacemos es sentirle su fragancia.
Escoger el aroma que más nos gusta es lo primordial. Sin embargo, la palabra nos habla de un olor que no es natural, el olor de Mashiach. Somos olor grato en los que se salvan y en los que se pierden. En otras palabras, somos capaces de cambiar el ambiente en que estamos. Se nos ha depositado una esencia que se llama Yeshua Mashiach, el cual es el perfume más agradable. El perfume tiene que oler mejor y por eso el ambiente debe ser mejor. ¿Somos olor fragante? ¿Cómo alguien puede identificar que somos diferentes? Las personas, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo lo notan con nuestra actitud, la forma de hablar, de ayudar, llamar es lo que hace la diferencia. El mundo está saturado en una desagradable conducta de que cada quien quiere vivir a su manera. Conocimos una familia que cuando el hijo llegó al camino de Mashiach, dijeron, si él puede, si él cambió, es porque es bueno. Y toda su familia llegó. Por eso es la importancia de nuestro testimonio. Por eso es la importancia de ser olor grato. En el libro de Eclesiastés 10:1 podemos leer, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las moscas son insectos invasores que no respetan posición o lugar. Hasta en la mansión más grande, más lujosa, se encuentran donde quieran. Hay momentos o situaciones, al igual que las moscas, son lanzadas de nuestra vida para hacernos daño. En el libro de Gálatas 5, del 19 al 21, podemos leer. Nos habla de las obras de la carne que muchas veces vienen a ser como moscas. Se manifiestan sin pedir permiso. Debemos bloquear el paso de aquellas cosas que nos hacen lucir y oler más adelante, delante del Eterno. Nuestra boca tiene que hablar bien, nuestras acciones tienen que ser buenas y nuestro corazón debe estar lleno de amor. De esta manera somos olor grata delante del Eterno. Gálatas 19, 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino del Eterno. Esto es lo importante de nuestra fragancia, tener el fruto del Ruach HaKodesh, andar en testimonio. Así como el perfume fue hecho de ingredientes, también nuestra vida con el Eterno debe tener ciertos ingredientes para generar olor agradable ante el Eterno y ante quienes estamos. Vivir en santidad y amor, en fe, son los ingredientes esenciales que debemos tener. Y seguía diciendo la palabra, y cuando habitare con vosotros extranjeros, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, se hiciera ofrenda encendida de olor grato a Adonai, como vosotros haréis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros. Así será el extranjero delante del Señor. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Esto es lo importante, que nosotros, cuando conocemos al Señor, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya somos parte del pueblo y como parte del pueblo debemos hacer caso y obedecer las leyes del pueblo. Y si nosotros somos parte del pueblo, debemos obedecer la Torá. Lo mismo lo dice la palabra. Sigue diciendo la palabra en Bamidbar. Cuando comiences a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Adonai. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Aquí viene una parte muy hermosa, que es
la parte del pan. Cuando se hacía el pan, se debía dejar una parte a un lado. En las casas las cuales Shabbat es el alma de la semana. Hacer pan se convierte en algo más elevado, algo esencial de la manera que Shabbat conecta dos mundos, el espiritual y el material, en los cuales vivimos. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con panes trenzados en Shabbat y lo llamamos haló, literalmente jalá. Es una misbah en la Torá, números 15, 17 al 21, lo que la estamos leyendo, el cual nos impone separar un pedazo de masa cada vez que lo horneamos. Dice, ¿será que cuando comas pan en la tierra deberás separar un pedazo de masa para el Eterno? En esta paracha explica que todo lo que observamos en este mundo tiene un paralelo espiritual. La nutrición, que la comida que le da al cuerpo tiene una nutrición paralela que mantiene el alma. El hombre no solo vive de pan, sino por lo que viene de la boca del Eterno, vive el hombre. Deuteronomio 8:3. La Torá nos dice que mientras basta solo con pan, que no basta solo con pan, perdón. La Torá nos dice que mientras basta solo con pan para mantener el cuerpo, es la palabra del Eterno la que mantiene el alma. Y separar el jalá, inicia el proceso de la alimentación espiritual. El Evangelio de Juan 6 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese es nuestro Mashiach. Eso es nuestro pan espiritual. Al separar la jalá, estamos diciendo que el Eterno está acá entre nosotros. Es la fuente de nuestras almas, de nuestros cuerpos, y la fuerza que nos sostiene. Él es uno, y no hay nada separado en su unicidad y en su trascendental. En los tiempos cuando existía el templo, el pedazo de pan era consagrado para el uso de los sacerdotes y sus familias. Hoy, aunque el templo no existe físicamente, se sigue haciendo dentro de los hogares judíos esta separación para que se pueda ver la visión espiritual sobre la identidad como pueblo. Para conmemorarlo, tomamos un pedazo de masa y lo separamos. Algunos lo queman, otros lo colocan a un lado, pero ya no se va a utilizar, es un pan que está ofrecido. Si está horneando bueno, ya no. Y se hace una oración que es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemizvotav betzivanu lehafrish jalá min haesai. Gracias, Señor, porque nos permite separar el pan. La siguiente diapositiva ya nos habla de los tzitzit. Habla a los hijos de Israel y diles, harán para ellos franjas en las puntas de sus ropas y serán tzitzit para ustedes, y cuando los vean recordarán todos los mandamientos del Eterno y los cumplirán. Este precepto de fijar los tzitzit, flecos anudados a la vestimenta en las cuatro esquinas, el Eterno nos obsequió una misbah, un mandamiento que tiene el propósito de recordarnos todas sus otras mandamientos. Esta es la misbah de los tzitzit. ¿Cuál es el significado de la palabra tzitzit? Tzitzit significa flecos. Ellos se refieren a hebras que deben ser hechas para el propósito explícito de la misbah, anudadas de acuerdo con especificaciones halágicas y fijadas a vestimentas en las cuatro esquinas. El fin del fleco es que el judío debe mirarlos y recordar que el Eterno desea recordarnos que no debemos pecar. Nos hace desistir del pecado. ¿Cómo ayudan los tzitzit a un judío a recordar sus obligaciones hacia el Todopoderoso? Él nos ha ordenado marcar nuestras vestimentas, al igual que un amo
Marcaba a su esclavo, anudar las vestimentas es una señal de servidumbre. Cada detalle de la mitzvah es diseñado para recordarnos que somos servidores del Eterno. Nosotros estamos obligados a cumplir sus mandamientos. Los tzitzit son fijados en una esquina de una de las 4 direcciones para recordarnos nuestra obligación donde quiera que nos volvemos. Más aún, los tzitzit representan 2 testigos frente a una persona y 2 detrás de ella que nos advierten que debemos cumplir la Torá, que debemos andar en obediencia. El valor numérico de la palabra tzitzit es de 600. Si nosotros agregamos a este número 8 hebras y 5 nudos en cada esquina, llegamos a 613. 613 es el número de los mandamientos. Es el recordatorio de la mitzvot. La mayoría de la gente no piensa del judaísmo como una religión de franjas. Sin embargo, eso es nuestro uniforme de insignia de honor, nuestro recordatorio diario de quiénes somos y para qué estamos aquí. 4 flecos en nuestras franjas nos recuerda identidad y obediencia. Y siempre es lo que tenemos nosotros, identidad y obediencia. Que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom, hermanos. Gracias. עץ חיים, עיר למחזיקים בך, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torá. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.